Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como parte del acompañamiento que brinda la Dirección de Educación Especial a los servicios escolarizados y de apoyo del Estado, el día de hoy vamos a abordar el tema proyecto de vida y para esto hemos invitado a la maestra Mariel Quiñones, supervisora de la zona 12, para que comparta con nosotros sus conocimientos y su experiencia en torno a este tema. Sin embargo, es importante que yo les comente que en el Zoom, el día de hoy nos acompañan compañeros de USAER. Al término de la exposición de la maestra Marieli, vamos a tener algunos minutos de preguntas y respuestas y probablemente las preguntas se van a centrar en la operatividad en la USAER. Sin embargo, esta explicación del proceso para elaborar un proyecto de vida que nos va a hacer la maestra Marely aplica tanto para el Centro de Atención Múltiple como para el servicio de USAER. Y bueno, pues les dejamos con la maestra Marieli. Muchas gracias por aceptar. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Hablar de proyecto de vida es hablar de un tema de suma importancia para las personas con discapacidad. Antes de explicar el proceso para realizar un proyecto de vida, es importante mencionar que el proyecto de vida se basa en un enfoque denominado planeación centrada en la persona. Este enfoque se utiliza fundamentalmente para poder realizar una planeación de vida futura tomando en cuenta los intereses, los gustos, los anhelos, los deseos del alumno y de la familia. Es importante determinar que los descriptores del logro tienen vital importancia dentro del enfoque, ya que nos permiten distinguir todas las conductas medibles y observables que el alumno puede realizar dentro de su proceso educativo que a fin de cuentas les servirán en un futuro de vida. La planeación centrada en la persona es un enfoque que surgió a mediados de los 80 como un estilo de planificación. ¿Cuál es su objetivo? Es diseñar estrategias personalizadas a partir de la historia, de las capacidades y los deseos del estudiante, para que en conjunto con el compromiso y apoyo que le brinda la familia, la escuela, la comunidad, se identifiquen metas que se requieran alcanzar para poder mejorar su calidad de vida y las acciones que se deben de realizar para que éste pueda tener una transición a la vida adulta de manera efectiva y funcional. ¿Qué implica una planeación centrada en la persona? El objetivo de una planeación es apoyar a las personas para lograr en la medida de lo posible la autodeterminación y construir su propio proyecto de vida. Recordemos que la autodeterminación es la capacidad de poder decidir adoptando la consecuencia que trae esa decisión y que es muy importante la oportunidad de dar la elección para todos nuestros alumnos y las personas con discapacidad. Este estilo de planificación favorece a todos los estudiantes con discapacidad. En el caso de los alumnos con discapacidad múltiple que requieren ajustes razonables y apoyos generalizados, resulta imprescindible. Es importante que el enfoque de planeación centrado en la persona pueda pugnar en la intervención educativa en nuestras aulas. Por lo tanto, este enfoque se debe planificar las acciones que le permitan desarrollar una comunicación, aprendizaje, socialización, participación, elecciones y una mejor calidad de vida. Es importante destacar que la planeación centrada en la persona no es un formato impreso, es una forma o enfoque de trabajo que se debe de ir permeando en las escuelas, en las aulas. Es la oportunidad de partir
del conocimiento, de los deseos, de los anhelos del estudiante para ir formando todas las actitudes, valores, conocimientos que él requiera para desempeñar diversos roles en sus distintos contextos. Recordemos que la planeación que nosotros vamos a realizar con nuestros alumnos parte, sí, de una planeación centrada en la persona. Aunado a esto, tomamos en cuenta el currículo ecológico funcional. Nos permite trabajar dentro de los contextos del alumno, realizando actividades significativas y que se puedan ir generalizando. Todo ello con el fin de que el alumno adquiera todas las herramientas necesarias para integrarse a sus diversos contextos. Nuestra planeación como docentes debe de tener estos dos enfoques presentes y tratar de llevarlos a cabo. Existen diversas estrategias para realizar y registrar una planeación centrada en la persona, como es la planificación futura personal, el plan de estilo de vida esencial, haciendo planes de acción, programa educativo centrado en la persona, y una forma en la que hoy nos centraremos es el proyecto de vida. Recordemos que el proyecto de vida es un documento que se elabora, como ya habíamos comentado, con un enfoque de planeación centrada en la persona, que toma en cuenta los intereses, las capacidades, las habilidades del alumno y de la familia. Este proceso no se realiza solamente con el alumno, sino que es importante la colaboración de la familia, el personal de la escuela directamente involucrado y la participación del educando en la medida de que sea posible, con el objetivo de planificar las acciones que se requieren para promover la autodeterminación y la calidad de vida del alumno. Es un documento flexible, es un documento que se va construyendo a medida que nosotros vayamos interactuando con el alumno y con la familia y vayamos tomando decisiones de manera colaborativa. En el proyecto de vida, como ya habíamos mencionado, se deben de considerar las capacidades, las fortalezas, los gustos, las necesidades, intereses y posibilidades del alumno y de la familia. Los aprendizajes relevantes que se requiera para que el alumno pueda alcanzar el mayor grado de autonomía, independencia, bienestar y seguridad. También es importante tomar en cuenta las expectativas, las necesidades, los recursos, los apoyos, las rutinas con las que cuenta la familia. A partir de esto, se establecen las metas para alcanzar, ¿sí?, lo que requerimos que el alumno vaya realizando después de que él termine su escolaridad. Es importante que a partir de estos aspectos nosotros empecemos a pensar en rutinas que el alumno puede realizar de manera efectiva y de manera asertiva cuando ya no se encuentre dentro de la escuela. ¿A qué estudiantes se les realiza el proyecto de vida? Bueno, esta es una pregunta que creo que de repente todos no los hacemos, ¿no? Cuando vemos en nuestros manuales que tenemos que realizar un proyecto de vida. En teoría, se debería de realizar con todos los alumnos que inician el proceso de transición a la vida adulta y que van a egresar de la institución educativa. Sabemos que el proyecto de vida debería ser para todos. De hecho, nosotros deberíamos de tener nuestro proyecto de vida. Todos los alumnos con discapacidad es importante que tengan un proyecto de vida. Sin embargo,
por las características de los servicios, los recursos humanos con los que se cuenta, la cantidad de alumnos individuales, la colaboración de los padres. Si en algún momento el padre no colabora, difícilmente vas a poder planear un proceso que va a servir cuando tú ya no estés como docente. Acá los tutores o las personas muy cercanas al alumno tendrían que estar colaborando de manera activa y continua. Entonces, en muchas ocasiones, el equipo interdisciplinario, junto con el director, con el maestro, deberán tomar decisiones para priorizar con qué alumnos se trabajará el proyecto de vida. O sea, si en algún momento se les puede hacer a una gran mayoría, qué bueno, pero si no, tiene que haber ciertas prioridades. ¿A qué alumnos vamos a estar priorizando? Alumnos con discapacidad, con habilidades funcionales significativamente limitadas, que requieren apoyos o ajustes razonables generalizados, que están próximos a egresar de la escuela y que no pasarán por un proceso de inclusión laboral. En el caso de CAM, estos chicos son los que no pueden integrarse a un puesto de trabajo. En el caso de la USAER, a lo mejor me toca trabajar con algún alumno que requiere ajustes razonables, pero que ya no se va a ir al CAM, no se va a hacer esta integración, y la mamá nos comenta, ¿no? ¿Sabe qué? Por condiciones de salud, porque no hay un CAM cercano, entonces el alumno dejará, ¿sí? Termina la primaria o termina la secundaria según sea el caso y ya no estará asistiendo. Entonces es importante priorizar a estos alumnos. También alumnos con discapacidad que por alguna razón, aunque podrían avanzar en otros trayectos educativos, o sea, podrían integrarse a otro tipo de escuela o a lo mejor desarrollar otras actividades, no van a continuar sus estudios en ninguna institución educativa y requieren de apoyos significativos en algunas áreas que impacten en su calidad de vida. A estos alumnos también se les podría priorizar para realizarles el proyecto de vida. ¿Cuándo se realiza un proyecto de vida? Los manuales operativos nos los marcan de manera muy específica. En el caso de CAM, preferentemente se realiza en el nivel de educación secundaria. Se inicia, ¿sí? O en el primer año de formación laboral. En estos años es cuando ya agarramos el documento y empezamos a hacer nuestras anotaciones, empezamos a tener una construcción específica. Sabemos que en años anteriores vamos a estar muy atentos o vamos a estar distinguiendo, sobre todo con la población que tiene sus habilidades muy comprometidas y que requieren apoyos, vamos a estar fijándonos y vamos a estar juntando todo ese material que nos va a servir. Pero la concretización ya en un formato inicia, ¿sí? En el nivel de educación secundaria o en el primer año de formación laboral. En el caso de los alumnos de la USAER, se puede elaborar previo al egreso de la primaria, a partir de cuarto grado, si fuera primaria, o en secundaria, según sea el caso. Aquí ya cuando el papá te comenta que no va a asistir a un CAM, que no va a asistir a una escuela regular, a una secundaria regular, a un bachillerato, cuando ya viene y se acerca y te dice, maestra, mi hijo va a dejar de estudiar o mi hijo por ciertas condiciones va a ser sus últimos años escolares. Entonces ya se decide iniciar. El proyecto de vida debe elaborarse, debe con anticipación a que el alumno egrese del servicio educativo y no debe elaborarse de manera muy pegada a los meses de su egreso, sino que debemos de prever todo lo que requiere aprender el alumno y la familia para que este proyecto de vida pueda tener éxito.
Debemos de tener los tiempos de manera muy puntual, establecidos, cómo vamos a ir construyendo este proyecto de vida para que los propósitos y las metas se puedan cumplir. Una vez que el alumno egrese del servicio, se sugiere brindar un acompañamiento durante 2 años, con la periodicidad que se determine de acuerdo a las características del alumno y posibilidades del servicio en cuanto a recursos humanos. Decidir, bueno, ya terminó, ya él está en casa, realizando las rutinas, los horarios que se propusieron. Entonces nosotros como equipo, como servicio, vamos a ir especificando, a lo mejor el acompañamiento va a ser cada 2 meses, va a ser cada 3 meses, va a ser cada 6 meses. Eso va a depender de las características de funcionalidad del alumno, del compromiso de los padres de familia y también de los recursos con los que contemos en el servicio. ¿Quiénes elaboran el proyecto de vida? Esto es bien importante tenerlo en cuenta y tener ese enfoque. El personal de la escuela que conoce e interactúa con el alumno es de suma importancia su participación. Pero no solamente es el personal de la escuela, no solamente son los especialistas que van a elaborar un proyecto de vida. Para que el proyecto de vida pueda funcionar, tienen que trabajar de manera colaborativa los familiares, los tutores, las personas que están cercanas al alumno, que lo conocen, que interactúan y que en algún momento van a ser la red de apoyo de este alumno para acompañarlo en algunas actividades o en todas las actividades, según sea el caso, cuando el alumno ya no esté dentro de la escuela. El alumno debe ser una persona participativa, ¿sí? Con oportunidades de decisión dentro del proyecto de vida. Esto igual lo va a decidir las capacidades y posibilidades que el alumno tenga, tanto de comprensión como de comunicación. Y también pueden participar personas externas, por ejemplo, especialistas, amigos que puedan brindar apoyos. Sabemos que algunos de nuestros alumnos tienen una red de apoyo en cuestión de doctores, de terapistas, a lo mejor de a centros a donde van, a actividades extraescolares y demás. Es importante así distinguir las personas que están cercanas y que pueden apoyar en algún momento dado si el alumno, si se le presentan diversos obstáculos para realizar las metas, los objetivos, las actividades propuestas dentro del proyecto de vida. ¿Qué aspectos debo considerar antes de iniciar un proyecto de vida? Esta es una pregunta muy importante y es una pregunta de reflexión. Muchas veces decimos, chicos, aquí está nuestra planeación, nos toca hacer un proyecto de vida y vámonos. Es importante, sí, mirar a largo plazo y pensar que el proyecto de vida, como ya hemos comentado, nos va a ayudar, va a ser ese puente para que el alumno pueda realizar una transición a la vida adulta de manera efectiva, que pueda cumplir roles a lo mejor un poquito diferentes a la de ser o el de ser un estudiante. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que nosotros, el equipo, debe tener una información actualizada del estudiante en sus diversas áreas. Algo que nos puede ayudar mucho es que el estudiante tenga una EPP actualizada, porque en la EPP sabemos que están todos los aspectos importantes de la vida del estudiante. Tener identificadas las formas y los niveles comunicativos del alumno, ¿sí?
Pero no solamente tenerlas identificado, sino estar trabajando, que nosotros, el equipo de docentes, podamos tener una comunicación con el alumno, podamos establecer conversaciones, podemos identificar características del alumno, sus gustos, sus intereses, a lo mejor por medio de la palabra hablada, a lo mejor por medio de la lengua de señas mexicanas, por los gestos, ¿sí? Por las expresiones, pero es importante que haya ese canal afectivo y efectivo de comunicación para que podamos tomar en cuenta sus oportunidades. Otra cosa bien importante es establecer lazos de confianza, respeto, tolerancia con la familia, ¿sí? Y sabemos que estos lazos de confianza, respeto, tolerancia y colaboración se va a dar si tenemos, ¿sí? Si hemos fomentado, si hemos construido un canal efectivo de comunicación. También no podemos, sí, deslindarnos de la comunidad del estudiante y para eso se requiere de un análisis de saber cuáles son los apoyos, qué barreras hay, cuáles son los servicios. Recordemos que todas las actividades que se sugieran, todas las acciones que se vayan sugiriendo para el proyecto de vida deben de estar contextualizadas. Yo como docente, como psicólogo, como maestro de comunicación, como trabajador social, no puedo decir o no puedo orientar a que se realice una actividad si esta actividad no existen los recursos dentro de la comunidad del alumno. Este análisis nos va a favorecer para darnos una visión, ¿sí? De con qué se cuenta, qué se tiene en la comunidad, también cuáles son las barreras y cuáles podrían ser las formas de ir eliminando estas barreras. Planear las sesiones y las acciones que se requieran para elaborar el proyecto de vida de manera que se puedan organizar y distribuir las responsabilidades dentro del equipo de colaboración. Este equipo de colaboración sabemos que vamos a estar todos los especialistas y los tutores, ¿sí? Así como la temporalidad en la que se va a realizar. Esta parte ya queda de manera específica en una organización, en una planeación de nosotros como especialistas para decidir quién, cómo, cuándo se van a llevar las actividades para elaborar el proyecto de vida. El formato, existe un formato de proyecto de vida, no solo uno, existen muchos. Sin embargo, sí, los manuales de operatividad nos invitan a trabajar con el formato que se encuentran dentro de sus páginas. En el manual del servicio de apoyo está en la página 181 y en el manual de servicio escolarizado está en la página 165. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el formato. El primer punto, ¿sí? De proyecto de vida son los datos del alumno. Sabemos que esto es fácil, ¿no? Nos piden el nombre, el grado, la fecha de elaboración, la edad, las necesidades. Sí, en el apartado 2, que se dividen en cuatro aspectos, está la parte de descripción del alumno. El inciso A se refiere a la parte de comunicación y nos piden describir la comunicación receptiva y la comunicación expresiva. Sabemos que la comunicación receptiva es la forma en cómo el alumno va a recibir la información. Y la expresiva es la manera en la que el alumno da a conocer sus necesidades, sus deseos o sus opiniones, ¿sí? De acuerdo a sus posibilidades y dependiendo del canal de comunicación que él tenga. A lo mejor son movimientos y sabemos que él cuando vira la cabeza hacia un lado, hacia el lado derecho, me está diciendo que no. A lo mejor puede ser que su forma expresiva de decirme no es cuando vire el lado derecho. A lo mejor algunos otros van a poder
hablar y decir, sí, es importante que esta forma receptiva y expresiva se tenga de forma clara y esté meticulosamente escrita, porque va a ser uno de los primeros puentes para que nos estemos comunicando con él. El proyecto de vida, comentábamos que debe de ser algo, ¿sí? Es un proceso que se requiere para después de la escuela. Entonces también tenemos que tener muy claro el aspecto 2, que son las características del alumno, que tiene que ver con lo que le agrada, con lo que le desagrada, con realmente cuáles son sus miedos, qué actividades le interesan. Recuerden que este proyecto de vida va a servir para que él vaya realizando diferentes actividades en una vida futura y pueda ser feliz, pueda tener una calidad de vida. Entonces, las actividades que nosotros propongamos no pueden ser actividades que no sean de su interés, que sean desagradables y que no sean realmente de su preferencia. Aquí donde podemos conseguir esta información, también en la EPP, si la EPP está actualizada y si no lo tenemos muy claro, a lo mejor podemos hacer algún mapeo, algún proyecto oso, algún proyecto estrella que nos vaya dando esta información. El aspecto 3 el aspecto C nos habla sobre la actividad que el alumno puede realizar actualmente en sus diferentes ambientes. Sabemos que las actividades van a partir de lo que el alumno puede hacer. No puedo planear algo que el alumno sabemos que no lo puede realizar, que es imposible que lo realice. Entonces tenemos que tener de manera así como que muy clara y muy puntual qué actividades puede realizar, ya sea con una participación total, donde él la haga de manera autónoma o parcial, que va a participar en algunas partes, puede participar en algunas partes de esa actividad, ¿sí? Y aquí es importante ir describiéndolas. A lo mejor, por ejemplo, en casa, ¿qué puede hacer? Se puede bañar, puede poner la mesa, puede preparar un alimento. En la escuela puede señalar lo que le gusta, puede participar activamente en educación física. En la comunidad, a lo mejor puede ir a comprar a la vuelta de su casa porque hay una tiendita con apoyo, pero puede ir. Entonces, acá es ir describiendo esas actividades, ¿sí? Y en el apartado D es describir las fortalezas y necesidades educativas específicas del alumno. El formato nos da diversas áreas. Recuerden ustedes que estas áreas va a ser de acuerdo, ustedes pueden decidir qué áreas van a llenar de acuerdo a las habilidades, posibilidades, necesidades o pertinencias del alumno. Por ejemplo, vamos a suponer que si el alumno de ninguna manera se puede integrar a una parte laboral, ni en casa puede desarrollar ninguna actividad laboral, entonces a lo mejor esta parte no va a ser la más importante. Al contrario, puede ser que sea un alumno que sea funcional, que en casa, que a lo mejor en conducta socioadaptativa tiene algunas debilidades muy específicas y no se puede integrar a un lugar, ¿no? Fuera de casa, a un centro de trabajo, pero en casa va a participar porque en la casa es una cocina económica y él puede a lo mejor embolsar la comida o puede hacer algunos cortes, puede participar de alguna forma. Entonces voy a tener muy pendiente cuáles son las fortalezas y las necesidades de esas áreas. ¿Sería importante abarcarlas todas? Sí, sí hay la posibilidad. Si ustedes como equipo consideran que realmente va a haber las fortalezas, las necesidades y que estas áreas más adelante se pueden ir trabajando de forma sistemática para ir incrementando esas fortalezas e ir disminuyendo esas necesidades. Acá algo bien importante son los apoyos
que requiere o los apoyos que está utilizando, porque recuerden que estamos haciendo una descripción del alumno. Es lo que el alumno ya hace, es lo que el alumno puede realizar, los apoyos que se están realizando, los ajustes que se están llevando a cabo. Y cuando hacemos este cuadro, podemos darnos cuenta de que, miren, no estamos en esta área, no estamos manejando ningún apoyo, ningún ajuste y no hemos dado la oportunidad de participación. Entonces, en ese momento, también puedo tener un objetivo a seguir. Otro aspecto, sí, muy importante, es el apartado 3, que nos piden la parte de descripción de la familia. La familia es punto esencial para el proyecto de vida. No podemos pretender realizar un proyecto de vida si la familia no está colaborando con nosotros. Recuerden que esta es una planeación a futuro, es una planeación que les va a servir después de salir del servicio, del centro escolar. Entonces, aquí es bien importante que nosotros conozcamos, tengamos una radiografía de la familia. Para eso tenemos que investigar cuáles son los monitores de las familias, esas personas que pueden estar a cargo o que ayudan al alumno o que comparten actividades con el alumno. Estos monitores muchas veces decimos que son los tutores, pero realmente si hacemos investigaciones, puede ser una hermana, puede ser la abuelita. Entonces tendríamos que identificar esas personas que están de forma constante y trabajando y haciendo actividades con el alumno para que nos puedan servir como monitores y en algún momento como la red de apoyo para la familia. Los intereses principales de la familia, las actividades que hacen de manera cotidiana, si van a su iglesia, si van a pasear, cuáles son hasta cierto punto lo que les gusta. Curiosamente, a veces nos vamos encontrando con muchas situaciones. Hay familias que les gusta mucho la parcela, hay familias que les gusta mucho a lo mejor asistir a ferias o a lo mejor que tienen como actividad principal, a lo mejor sábados, domingos, salir a dar una vuelta a una plaza. Entonces acá tenemos que tener de manera muy clara y específica cuáles son esas actividades cotidianas, cuáles son los intereses, cuáles son los gustos de la familia, para que nosotros, desde nuestra perspectiva como especialista, podamos empezar a crear, si no están, los roles del alumno, ¿sí? En estos intereses, para dar oportunidades de participación de forma sistemática. Otra cosa bien importante son las actividades productivas de la familia. Difícilmente el alumno al cual priorizamos para un proyecto de vida va a poder integrarse a lo mejor a un puesto laboral dentro de su comunidad, pero puede participar a lo mejor dentro de las actividades productivas de la familia, ¿no? A lo mejor la familia se dedica a vender queso, a hacer queso, entonces en el proceso, ¿cómo él puede estar? O la familia tiene una cocina económica, o los papás son trabajadores de una maquiladora, o la familia a lo mejor tiene una parcela. Entonces, estas actividades económicas, laborales, nos pueden servir para dos objetivos. Uno, para tratar de que el alumno vaya desarrollando un rol en la vida futura, y otra también para saber cuáles son los recursos económicos que la familia cuenta, porque a veces yo puedo decir, es que vaya a clases de pintura, o es que a lo mejor escuche audiocuentos en una computadora de alta resolución y no sé qué y no sé cuándo. Entonces, a lo mejor esta parte me va a servir para saber realmente qué es lo que puedo sugerir de acuerdo a los dineros de la familia. Los horarios de la familia también es importante para ir decidiendo cómo el alumno, quién va a ser su red de apoyo, cómo va a estar acompañado, qué es lo que puedo sugerir. No le puedo sugerir, no, es que en la mañana, por favor, que los ejercicios del alumno, que la
mamá realice los ejercicios del alumno. Si la mamá tiene un horario de irse a un trabajo o de salir a realizar la compra, es que cambie la compra. No se trata de eso, se trata de adaptar, sí, toda esta dinámica familiar para que el alumno pueda ir participando, pero con un trabajo colaborativo, o sea, que tenga posibilidad de logro esta adaptación. Los factores de riesgo, si hay alcoholismo, si hay drogadicción, si hay personas que en algún momento pueden dañar al alumno, también es importante tenerlo claro para considerarlo. Sí, los temores principales de la familia, un temor es que maestra ya no va a venir a la escuela, ¿cuánto tiempo va a estar solito? Ah, ok, eso es un temor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar ese temor? O no, maestra, si ya no viene a la escuela, va a estar muy ansioso, va a estar muy triste. Entonces, tenemos que identificar esa parte de los temores. Las actividades de inclusión que realiza la familia también son importantes. O sea, ¿cuáles son esas actividades donde participan con el alumno de manera muy puntual, muy organizada? Muchas veces nos vamos a encontrar que no hay ninguna actividad y también por allá podrá ser un objetivo. Las fortalezas de la familia, aquí es importante así como que establecerlas y también partir de esas fortalezas y también reconocérselas y que estas fortalezas se puedan convertir en aliados para que nosotros estemos trabajando esta parte. Y las barreras para el aprendizaje y la participación que puede propiciar la familia, una sobreprotección o a lo mejor una omisión de cuidados, no sabemos. Entonces aquí es importante que nosotros las tengamos claras para que tratemos de ir trabajando esas barreras y puedan ir disminuyendo. Y luego viene una parte importante que viene siendo la planeación del proyecto de vida. Todo lo anterior, ¿sí? Era información que nosotros de una u otra forma teníamos en la EPP, en los estudios sociales, en las entrevistas, en nuestras hojas de eventos significativos, en el conocimiento que tenemos por estar día a día con el alumno. Teníamos esa información, es ir colocándola. Ahora llega el momento de empezar a tomar decisiones con base al conocimiento importante que tenemos del alumno. Es muy difícil hacer un proyecto de vida si no tienes un conocimiento significativo del alumno. Probablemente nos vamos a quedar en la parte así como que periferia y no vamos realmente a centrar esas acciones que van a ser funcionales para el alumno. Entonces, en el punto 4, nosotros tenemos que tener un conocimiento significativo del alumno y de la familia. Este punto es importante, la presencia de los padres y los tutores para tomar en cuenta las decisiones, ¿sí? Para tomar en cuenta las preferencias, sus rutinas, para que podamos ir concretizando cómo vamos a trabajar. Y sabemos que el proyecto de vida también parte de las áreas de la calidad de vida. Dentro de las áreas de la calidad de vida está el bienestar cognitivo, el bienestar socioemocional, el físico, la autodeterminación, el bienestar laboral, bienestar y seguridad material económica. Muchas veces tenemos que pensar, ¿no? Pensamos en lo mediático. Cuando estamos haciendo un proyecto de vida, tenemos que pensar en la parte futura. Algunas veces, por ejemplo, la parte de bienestar y seguridad material y económica no lo tomamos mucho en cuenta. Y cuando estamos haciendo la red de apoyos, estamos trabajando con el equipo de colaboración de la familia, nos percatamos que el alumno está solo, realmente a lo mejor tendrá a dos, tres personas a su lado, porque estas personas a lo mejor ya están grandes, pues hay posibilidad de que en un futuro cercano a lo mejor no estén con él. Entonces también tendríamos que pensar en ese bienestar y seguridad material
ir dando orientaciones a los padres de familia. De hecho, a veces está en cuestiones de herencia, ¿no? De que pues, no le dejo la casa a él porque pues no, él no va a poder manejarla, cualquier persona se la quita. O sea, hasta en esas situaciones tendríamos que estar pensando. Y acá es especificar si las actividades que el alumno podría realizar en un aspecto, ¿sí? En un aspecto de un mediano plazo, de 1 a 2 años antes de egresar del servicio. Aquí es bien importante tenerlo en cuenta. Las primeras actividades son lo que nosotros vamos a estar planeando antes de que el alumno vaya a salir del servicio. Se supone que tenemos 1 o 2 años para ir trabajando, para que esas actividades se vayan sistematizando y él paulatinamente las pueda ir realizando. Entonces, aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos que podríamos prestar es, por ejemplo, en el bienestar físico, el alumno necesita algún tipo de ejercicios. Vamos a hablar que estamos con un alumno de CAM, ¿no? Necesita a lo mejor algún tipo de ejercicios. Entonces, a lo mejor ya nos comentó la mamá que ella ya no va a acudir a ningún servicio de rehabilitación y demás, porque no hay ningún lugar cercano y todo lo que nos pueda decir. Entonces, ¿qué actividad podría hacer el alumno para que pueda tener este servicio? A lo mejor podemos utilizar la ayuda del rehabilitador, a lo mejor hacer un video, a lo mejor practicar junto con la mamá algún tipo de ejercicios que ella pueda realizar para que el alumno pueda estar bien, ¿no? O a lo mejor se requiere que el alumno vaya al doctor. Entonces, allá tendríamos que estar trabajando actividades sobre la parte de cómo ir al médico, los comportamientos, el traslado, de cómo va a llegar hacia ese recurso. Entonces, acá son estas actividades y también vamos a ir destacando las actividades específicas que el alumno podría hacer, sí, de 2 a 5 años. Aquí es cuando el alumno ya no esté con nosotros. ¿Sale? Es cuando el alumno ya esté dentro dentro de su hogar, pero ya no está asistiendo a la escuela. Entonces, si nosotros tenemos estas actividades y describimos el apoyo, podemos tener, sí, ya un camino. Mira, esta actividad es factible, esta actividad se puede realizar. Junto con el padre de familia, vamos tomando las decisiones de manera pertinente. Acá, para cada actividad deben de estar descritos los apoyos o ajustes, ¿sí? Para realizar, para que el alumno tenga la oportunidad de participar de manera funcional en estas actividades. A lo mejor, recordemos, estos apoyos y estos ajustes, a lo mejor no los dominan los papás, no lo dominan los alumnos. Sin embargo, estamos a tiempo porque son actividades que se van a realizar de 1 a 5 años. Y después de que saquemos esta lista de actividades, entonces empezamos, vamos a planear nuestras metas, vamos a ir concretizando, bueno, ¿qué va a pasar con este alumno? ¿Cuáles son mis metas? Y tenemos metas a corto plazo que son a 6 meses, ¿sí? Cercanas. Tenemos metas a mediano o largo plazo que es de 1 a 2 años, y tenemos metas a largo plazo, que son a 2 a 5 años, ya cuando el alumno ya no esté con nosotros. Entonces, las metas a corto plazo, ¿sí? Es importante definir. A lo mejor un ejemplo es, ¿sí? Trabajar de manera concisa habilidades, ¿sí? De embolsado, porque estamos hablando que en el área ocupacional hay
hay una posibilidad de que en la casa se venden chicharrones, se venden palomitas, entonces a lo mejor voy a trabajar toda esa parte de que el alumno esté embolsando, aprenda a embolsar para que pueda participar. O a lo mejor mi meta a corto plazo es trabajar, ¿sí? Con el alumno, lograr que el alumno, ¿sí? Pueda tolerar un tiempo específico de estar parado caminando para que pueda acompañar a su papá a su labor comercial, que a lo mejor son unas ventas. Entonces yo empiezo a ir sacando mis metas y de mis metas, entonces voy a sacar mis acciones específicas. Estas acciones específicas me puedo ir al cuadro anterior y ver lo que el alumno ya hace y a lo mejor tomarlas o ir haciendo algunos ajustes para que estas acciones se vayan realizando de manera muy objetiva para que se puedan ir cumpliendo las metas. Entonces, luego se ponen los responsables, las fechas, los recursos, los obstáculos. Es bien importante, no es que esta meta no se puede cumplir porque a lo mejor no hay un acompañamiento en casa, a lo mejor la asistencia es poca. Entonces, ¿yo qué solución le puedo dar a estos obstáculos? Acá es bien importante, les recordamos que esté la familia, porque la familia tiene que hacer un compromiso. Estas metas no solamente son para trabajarlas dentro de la escuela, se trabajan dentro de la escuela, se trabajan fuera de la escuela y se trabajan con la familia. A lo mejor mi meta, ¿sí? A mediano plazo ya va encaminada a lo mejor a un proceso de que él consolide una lectura funcional, ¿sí? O que pueda avisar a una persona que no sea de su familia cuando tenga algún tipo de dolor. Entonces ya son las metas a mediano que a lo mejor me van a dar un poquito más de trabajo ir consolidando, pero que las tengo que ir trabajando para que los alumnos puedan realizar actividades cuando ya no estén en la escuela. Y las metas a largo plazo son las que el alumno va a estar realizando, va a estar trabajando fuera de la escuela, cuando ya esté solo con los padres de familia. Después de establecer estas metas, que estas metas se puede decir fácil, pero realmente tiene que haber un proceso de análisis, tiene que haber un proceso de comunicación muy efectiva y que el padre de familia diga, sí, sí va, esto sí lo podemos hacer en casa y sí tener esas metas comunes. Entonces nos lleva a veces un poquito de tiempo y muchas veces vamos a tener que reestructurar en el camino. Recordemos que tenemos un tiempo oportuno, por eso esta concreción de metas y demás se va haciendo desde 1 o 2 años, de preferencia son los 2 años antes que el alumno salga de la escuela. Y luego ya tenemos nuestras metas, ya tenemos nuestras acciones, ya lo hemos trabajado. Estas acciones nosotros tenemos que ir evaluando, tenemos que ver como especialistas que realmente haya una funcionalidad que sí se pueda realizar de forma parcial o total para luego empezar a hacer la rutina y el apoyo en casa. Estas actividades son las que el alumno va a realizar cuando ya no esté asistiendo al servicio escolarizado o al servicio de apoyo. En estos cuadros no pueden faltar los padres de familia, los tutores. Y acá pasa algo importante. A veces nada más llega un tutor, pero el tutor que llega no es el que toma las decisiones en casa. Sabemos que esta parte también se puede dar. Acá tendríamos que asegurarnos que la rutina o las actividades que nosotros estemos eh, realizando junto con los tutores, de verdad tengan esa posibilidad de logro
cuando ya estén en sus diversos contextos, sobre todo en el contexto familiar. Y podemos presentar de acuerdo a la funcionalidad, de acuerdo a la comprensión, de acuerdo al grado de funcionamiento del alumno, podemos presentar dos tipos de rutinas, ¿sí? Y apoyos en casa, que es la rutina diaria, que es cuando el alumno presenta a lo mejor una discapacidad severa o altas limitaciones en diferentes áreas y requiere de ajustes razonables para que él pueda estar funcionando. Entonces, a lo mejor puede ser, es la rutina diaria que aquí se va por horas, ¿sí? Por la actividad, el apoyo y el responsable. Muchas veces cuando vemos esta rutina diaria, creemos que tenemos que llenar desde que despierta el alumno hasta que se va a dormir. Acá también va a depender mucho de los horarios y las formas de la familia. A veces resulta, maestra, por ejemplo, recuerdo alguno que hicimos y nos decía, no, maestra, es que a mí me funciona mucho. Era una chica con discapacidad así, en cuestión de discapacidad motriz, que estaba muy comprometida. No movía casi ninguna parte del cuerpo. Entonces, la mamá ya era muy grande, la mamá estaba prácticamente sola y pues lógicamente ya cargarla para llevarla a rehabilitación, para llevarla a la escuela, era un poco imposible, podríamos decir, ¿no? No puedo contar todo el caso, pero sí la situación estaba así como que muy específica. Entonces, en el proyecto de vida de esta muchacha, la mamá también ya tenía muchos años, ya podía hacer algunas actividades de rehabilitación. Junto con el CAMP se le hace un espacio en casa, se logra conseguir que las pelotas, que los tapetes, todo lo que se requería, ¿no? Le gustaban mucho los audiocuentos, se logra conseguir el equipo para sus audiocuentos, a la mamá se le enseña a cómo ir buscando esos audiocuentos para que puedan ir cambiando y así sucesivamente. Pero la mamá decía, yo sí requiero que me ayuden desde que ella despierta hasta que ella se va a dormir. Entonces, fueron actividades así muy puntuales durante todo el día, ¿no? Despierta, la parte del aseo, porque el aseo es una parte importante en cuestión de algunos lugares donde ella ya estaba un poquito lastimada y se va la parte luego seguía sus ejercicios, luego de sus ejercicios seguía la parte de audiocuentos, luego le gustaba mirar una novela con la abuelita. Bueno, se hace toda esta parte de la rutina y se puede desde que despierta hasta que va a dormir. Otra mamá en otra ocasión decía, no maestra, o sea, yo de verdad, yo tengo estos tiempos. Entonces, yo puedo sugerir, porque se iba a quedar con una tía en los tiempos que no tuviera la mamá, puedo sugerir estas actividades. Entonces, le dábamos una sugerencia de actividades, pero en su rutina diaria habían ciertos tiempos muy específicos para actividades específicas que no se deberían de dejar de hacer, ¿no? Entonces, aquí en este diario va a ser de acuerdo a cómo esté la decisión junto con la familia, la forma en cómo se va a ir realizando. Lo que es importante es que ustedes estén seguros que las actividades se pueden llevar a cabo, se pueden realizar y no son actividades que están bonitas, se podrían hacer, pero no se han practicado, no se han consolidado, no se han hecho. Entonces, cuando yo llego a este punto C, es que lo que voy a poner acá, estoy seguro como equipo de apoyo, como director, como maestro, que se va a poder realizar. Y lo más importante, que la familia dice sí, sí va y sí lo podemos hacer y no implica una modificación de vida y no implica un recurso extraordinario. Todos tenemos que pensar en esas partes porque a veces desde nuestro papel como especialista, pues vemos situaciones, ¿no? Pero no nos ponemos en los zapatos de la persona
que además del hijo con discapacidad o de la familia que va a apoyar, hay muchas otras actividades que influyen en el ambiente familiar. Y el segundo apoyo, pues es el semanal. Aquí es cuando el alumno presenta el nivel de funcionamiento para comprender esta noción temporal, ¿sí? Y se trabaja aquí cuando es un apoyo, cuando es una rutina semanal, se trabaja así como que un poquito más con el alumno, porque el nivel de funcionamiento, pues es bueno. De repente, en otro que estábamos elaborando, él decía, por favor, pongan los viernes, porque yo todos los viernes voy a ver el partido de fútbol. Ah, ok, es una decisión, es una actividad significativa. Aquí, ¿qué sería lo adecuado? Saber cómo va a transportarse, qué es lo que va a hacer cuando llegue al equipo, si el equipo de fútbol es de grandes y hay alguien que se está tomando cerveza o le ofrecen cerveza, ¿cómo va a trabajar? Pero es algo de su interés, es algo que le gusta. Cuando tienen un nivel de funcionamiento, un nivel de comprensión y tienen ciertas oportunidades de movilización, recuerden que las actividades funcionales que son de vestido, de higiene, de participación en el trabajo de la casa, ¿no? Ayudar a escorar la ropa, ayudar a cocinar, poner la mesa, regar los platos, tienen que estar presentes. Tienen que estar presentes. Muchas veces los alumnos lo van a hacer con un monitor, con una ayuda, pero sí tienen que estar presentes. Ellos tienen que sentirse que son útiles. La familia tiene que ver que ellos tienen posibilidad para realizar actividades. No solamente es ayudarlos, sino que nuestros chicos con discapacidad, aunque tengan condiciones que sean severas o que sean riesgosas, también pueden participar activamente dentro de estas actividades. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, teníamos otro alumno que los lunes era importante a lo mejor regar las plantas, vendían plantas, tenían así como que un vivero. Entonces, los lunes sabía que era su responsabilidad ayudar a regar. ¿Tenía que haber un monitor? Sí, sí tenía que haber un monitor, porque a lo mejor pensamos que regar es echar nada más agua y ya, pero sabemos que tiene su proceso. Sin embargo, ese día participaba. El sábado participaba ayudando a lavar su ropa, ¿sí? El miércoles su tía hacía empanadas y entonces él muy bien podía amasar y hacer las bolitas. Y luego, después de la venta de las empanadas, se les daba una cuestión de retribución económica. Entonces son las actividades. Acá muchas veces vamos a poner actividades específicas. El lunes le toca a lo mejor barrer y poner la mesa, ¿sí? El martes le toca asistir a su clase de música o a su coro de su iglesia o a donde él vaya. Entonces, aquí pueden ser actividades significativas. Algunos de ellos van a hacer alguna labor. Puede ser, teníamos un alumno que el papá de lunes a domingo se lo llevaba a la parcela. Entonces, allá está específico, ¿no? Trabajo en la parcela, pero además hay 2 actividades o 3 actividades por día importantes. Describimos los apoyos, los ajustes y el responsable en esta parte. Ojo, aquí es también cómo estas 2 rutinas o esta rutina se le va a dejar a los papás. Tiene que ser de fácil comprensión. El apoyo visual, saben que nos ayuda mucho para muchas situaciones. Si el alumno se puede apropiar y puede manejar solo su rutina, pues qué padre. Pero si no, el papá también tiene que ser la presentación en una forma que el papá le pueda dar un uso y no solo en una hojita que se pierda la hoja o que la hoja se moje y ya está. Recuerden que con esto va a hacer esa transición a su vida adulta y que sí, a lo mejor en el paso del tiempo va a ir cambiando esas actividades
por supuesto, pero al menos hay una base para que ellos comiencen y tengan roles y participen dentro de sus diversos contextos. La forma de presentación es importante y ya ustedes como equipo, de acuerdo a las características de la familia, las características del alumno, lo van a presentar. Muchos lo han presentado como un calendario de la metodología Bandai, pero también puede ser diferente. De acuerdo, eso ya ustedes lo van decidiendo según lo que ya hemos platicado, que son las características muy puntuales de la familia y del alumno. Bueno, ya para ir cerrando lo que es proyecto de vida, tenemos que tener así como que muy en cuenta, ¿no? Los siguientes aspectos. Para realizar el proyecto de vida es importante considerar que se requiere un conocimiento profundo del alumno. Por eso es recomendable elaborarlo después de haber realizado una evaluación y de haber tenido un contacto cercano de trabajo con el alumno. No se elabora en un día, se elabora en diversas sesiones, ¿sí? Acá es importante que se vaya especificando de manera así muy clara por el director cuál es el objetivo del proyecto de vida, se va guiando con preguntas y comentarios, la reflexión sobre la realidad del alumno para ir abarcando los aspectos que hemos revisado, los aspectos del formato. El desarrollo de la sesión debe darse en un clima de confianza, respeto en la opinión de todos y sobre todo de colaboración. Recordemos que el proyecto no va a ser para mí, no va a ser lo que yo pienso, lo que yo creo, va a ser para una persona, para una familia que tiene gustos, intereses, que tiene a lo mejor tradiciones que a lo mejor para nosotros no son las más adecuadas o no son las más correctas, pero para ellos sí. Entonces hay que saber respetar y hay que saber cómo ir engranando toda esta realidad para que el alumno pueda tener más posibilidades de éxitos. Es ir sumando propuestas, no es descartar a la primera nada, aunque lo escuchemos muy raro, a menos que vaya en contra de sus derechos o de su seguridad, ¿verdad? Eso creo que sí está muy claro. Si va en contra de los derechos de la persona, de su seguridad, entonces allá sí tendríamos que ir trabajando cómo explicarle esto a los papás. El proyecto de vida, como hemos comentado, es un documento flexible que debe evaluarse cada determinado tiempo, de acuerdo a las características del alumno, de la familia y de los recursos que ustedes tengan como servicio, ¿sí? A lo mejor cada 3 o 6 meses debería de haber una evaluación para ver si hay ciertos ajustes. Aquí lo importante es no decir, wow, sí, está funcionando. Ok, está funcionando bien. No, no está funcionando, ya está. Sino es hacer los ajustes o reajustes si fueran necesarios. Una vez realizado el proyecto de vida como una planeación a largo plazo, recordemos que hay metas hasta para 5 años. Es necesario ir dosificando lo planeado por periodos más breves. Estos periodos, estas acciones, no es que yo tenga que hacer diferentes planeaciones, podrían estar dentro de mi planeación que yo realizo para trabajar con el grupo, ¿sí? De manera que puedan plantearse tanto acciones como evaluaciones de los avances más concretos a corto plazo, para que yo pueda ir ajustando o reajustando y tomando decisiones. Para esto se diseña, como acabamos de comentar, la planeación didáctica por cada uno de los especialistas y con el formato que cada uno va realizando. No es hacer una planeación aparte, es que dentro de mi planeación didáctica que yo utilizo comúnmente, allá puedan estar estas actividades, estas acciones que nosotros hemos decidido de manera colaborativa. En relación al proceso de elaboración, es importante
como ya se había comentado, que la información que se tenga del alumno sea real y actualizada. El proyecto toma en cuenta todas las áreas de la vida del estudiante, familiar, la parte social, comunitaria, de educación. Se elabora junto con la familia, considerando que el estudiante es el protagonista y su participación debe ser activa y respetada. Aunque se planea desde que el estudiante esté en la escuela, su impacto, ¿sí?, será después de que el estudiante egrese del servicio escolar. El estudiante y la familia en la mayoría de las ocasiones requieren del acompañamiento del equipo de educación especial para implementar este proyecto. Muchas veces para realizar esos procesos de enseñanza en algunas actividades específicas, para utilizar ajustes o apoyos que se requieren. Ustedes son importantes para que el alumno tenga mayor oportunidad de participación por medio de actividades funcionales, de actividades significativas que se vayan desarrollando con el alumno. En relación a las metas, estas deben promover que el estudiante haga uso de sus derechos y que sea lo más independiente y funcional posible, ya sea de manera total o de manera parcial. Pero es importante que él esté participando, que él esté eligiendo, que él esté comunicando, que él esté en movimiento, que él pueda tener diferentes roles. Se establecen considerando los gustos, las necesidades, los intereses, las posibilidades del alumno. También consideran los anhelos, deseos, prioridades del estudiante y de la familia. En relación a los apoyos y a los ajustes razonables deben brindarse una orientación clara y sistemática a la familia para que estos puedan ser utilizados. Deben de ser de alto dominio. Si yo estoy hablando de un apoyo o un ajuste, la familia debe tener un alto dominio de la utilización de estos apoyos y estos ajustes. En relación con las actividades que se van a planificar para implementar el proyecto, deben ser funcionales, que se puedan ir generalizando a diversos contextos, contextualizadas con una posibilidad de logro. La familia y el estudiante son el termómetro para la selección de estas actividades. Habrán actividades que a nosotros nos van a parecer de suma importancia, pero si la familia o el estudiante te dice, no me gusta, o tú estás, a lo mejor no te lo dice de forma oral, pero estás leyendo que no las van a llevar a cabo por diversas razones, entonces es importante que esa actividad no entre dentro del proyecto. Las actividades tienen que ser conocidas y practicadas con anticipación por el estudiante y por la familia. No debemos de planear actividades o poner actividades en las rutinas que no se hayan trabajado, que nosotros como equipo no estemos seguros que el estudiante pueda participar total y parcialmente. También es importante que estas actividades no sean de un alto costo, que no conlleven a un gasto excesivo o a gastos de tiempo. Recordemos que esto va a ser para uso diario. Entonces también de repente hay actividades que vamos a poner que lo lleven a natación porque es importante, ayuda a diversas partes. Pero si la familia no tiene los dineros y las formas para llevarlo a natación, entonces tendríamos que considerar, ¿no? O es que le conseguimos una beca, un mes le van a pagar. Bueno, no sería muy funcional esta actividad si luego no se puede continuar con este proceso. En relación a las rutinas que se propongan, cada estudiante requiere horarios y rutinas de acuerdo a sus características y a su dinámica familiar. Difícilmente van a haber rutinas iguales para dos estudiantes porque recordemos que esas rutinas van a partir de todo lo que es la cultura, la forma, la administración, las rutinas que se van llevando en casa, no en la escuela.
Los horarios y la rutina es la parte operacional del proyecto de vida. Por eso es importante que se hagan lo más apegado posible a la realidad y se sugiere que el tiempo ya para definir estas rutinas no sea en el inicio del proyecto, sino ya sea casi al final del proyecto con las actividades que nosotros hemos trabajado con el alumno y la familia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, maestra Marieli, si me permite, le voy a compartir algunas de las preguntas. Primero nos preguntan, ¿qué pasa con los alumnos de USAER que viven en comunidades muy marginadas, en donde los tutores han expresado que no seguirá estudiando? Un estudio de caso, un análisis y saquen las condiciones, ¿no? O sea, habíamos comentado que se van priorizando alumnos. Si ustedes consideran, así es muy difícil dar una respuesta concreta, pero si ustedes consideran que es importante realizar un proyecto de vida y sobre todo en algunas determinadas áreas poder ser muy específico para darle algunos apoyos para que este estudiante pueda tener oportunidades de mejorar su calidad de vida, adelante, ¿no? Si los recursos, los tiempos, las formas y realmente el estudiante requiere algunos apoyos en determinadas áreas. Voy a retomar justo lo que acabas de compartir para hacer la siguiente pregunta. Entonces, sobre el proyecto de vida, ¿se pretende poner actividades para todas las áreas de calidad de vida o elegir prioritarias? Sería importante, ¿verdad? Sería importante a lo mejor abarcar todas. Sin embargo, también acá hay cuestiones de decisión. Por ejemplo, hay una que es en cuestión laboral. Si el alumno no tiene ninguna posibilidad de participación porque está muy comprometido, a lo mejor esa área no sería, a lo mejor actividades de forma muy sistemática. Entonces, a lo mejor sería utilizar el área de bienestar, de cuestiones un poquito más general en el trabajo para que pueda ayudar a participar parcial o totalmente. Sin embargo, por ejemplo, pudiera ser que el alumno en algunas áreas esté muy bien, pero le falta el monitoreo en la parte laboral, porque sí puede hacer algo, no lo sé, puede participar junto con su mamá embolsando, no lo sé, vamos a suponer que las galletas, o a lo mejor el alumno ya trabaja con su papá en la milpa, entonces sería esa área donde yo podría enfatizar ciertos apoyos. Acá tiene que ver mucho con las características del alumno y las decisiones que ustedes tomen como expertos que son después de haber trabajado con el alumno, después de haber realizado evaluaciones funcionales y sobre todo de una forma colaborativa con el equipo de apoyo y con la familia. Aquí nos preguntan, entonces, si no hay apoyo por parte de la familia, pero el alumno requiere el proyecto de vida, ¿se realiza? Es una muy buena pregunta. Si nosotros utilizamos nuestro sentido común y sabemos que vamos a estar haciendo una planeación para que el alumno pueda ir desarrollando con monitores, con ciertos apoyos en casa, pero por ejemplo tú ya citaste a lo mejor 6, 7 veces a la familia, ya se fue a visitar, ya se le dio hasta toda la parte legal y de repente el alumno, o sea, la familia no colabora, a lo mejor va a ser muy difícil realizar este proyecto y no va a ser un proyecto viable y podríamos poner todos nuestros esfuerzos en ciertas actividades que el alumno vaya desarrollando en tiempos que nosotros podamos controlar. Aquí realmente cuando la familia no participa, difícilmente, si el alumno no es muy funcional, va a poder funcionar este proyecto ya en sus ambientes. Gracias. Caro, no sé si me permitirías hacer aquí una precisión. Adelante. Gracias. Miren, recordemos que el proyecto de vida, si ustedes recuerdan el formato, tiene algunas metas a corto plazo, mediano plazo y unas metas de a 2 a 5 años.
porque se pretende que cuando el alumno egrese del servicio, pues tenga ya una cierta rutina y ciertas facilidades para que puedan lograr la autodeterminación en la medida de lo posible. Esto quiere decir que realmente el grueso de tiempo en el que se va a desarrollar el proyecto no corresponde a la escuela ni al maestro. El grueso del tiempo en el que se va a implementar el proyecto es cuando el alumno dejó el servicio y es a la familia a la que le va a tocar implementar el proyecto de vida. De hecho, el proyecto de vida es un apoyo a la familia. Entonces aquí, por eso es muy importante contar con la colaboración de la familia. De nada sirve que el personal de USAED o de CAM realice sin la familia el proyecto de vida, porque al final de cuentas, ¿qué pasaría? Primero, a lo mejor dejamos de considerar situaciones muy importantes del contexto de la familia, sus anhelos, sus características, sus deseos, pero además, ¿qué vamos a hacer al final? Se lo vamos a entregar y bueno, la familia lo va a implementar. Apoyo lo que dice la maestra Marieli. Va a ser muy difícil elaborar un proyecto de vida si la familia no apoya y no tiene una presencia sistemática en las actividades de la escuela y un canal eficiente de comunicación con el personal de educación regular o de educación especial. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. Buen día. Entonces, en mi planeación, ¿voy a entrelazar actividades académicas del plan de intervención con algunas actividades del proyecto de vida? Sí, es correcto. Por ejemplo, vamos a suponer que se está trabajando y se ha decidido que algunas actividades es que él vaya a la tienda, puede ir a la tienda a comprar o acompañar a comprar, ¿no? Esa parte a lo mejor de lectura funcional, de utilizar una notita, de utilizar cuestiones de dineros, pueden estar muy bien dentro de la parte académica. Aquí también tiene que ver mucho con esa selección de esos aprendizajes fundamentales que yo voy a trabajar para que puedan ir generalizando, ¿no? A lo mejor otro ejemplo, si yo estoy viendo una cuestión de croquis de trayectos, le podría servir, ¿no? En la parte académica yo estoy allá algún contenido sobre recorridos, trayectos, le podría servir para que él pueda identificar puntos cercanos a los que él pudiera recurrir. Sí se puede hacer un enlace con la parte académica. Gracias, maestra Marieli. Aquí también hay alguien que nos comparte que no le quedó del todo claro y pregunta, entonces, ¿se tienen que realizar ambos documentos, proyecto de vida y plan de intervención? Sí, es correcto. El plan de intervención, recordemos que es todas las actividades, toda la planificación de los contenidos, de los aprendizajes esperados que yo voy trabajando con el docente y que de ese plan de intervención pues van a ir surgiendo lo que viene siendo mi planeación trimestral o de acuerdo a la temporalidad que se esté manejando. Dentro de esas planeaciones se podrían ingresar esas actividades que se requieren sistematizar o se requieren ir generalizando que nos van a servir para el proyecto de vida. No sé si me permitirías hacer una ampliación, Marieli Caro. Miren, si ustedes como USAER están ahora analizando o ya hablaron con anticipación a esta sesión de algún alumno que probablemente requiere que se le implemente un proyecto de vida desde la USAER, quiere decir que este es un alumno que tiene habilidades funcionales, pues que tienen un desempeño significativamente por debajo del promedio. Es un alumno que a lo mejor no tiene un sistema de comunicación establecido o un sistema de comunicación con formas comunicativas muy elementales, o a lo mejor es un alumno que tiene algunas cuestiones de desplazamiento y movilidad. En fin, un alumno que está altamente comprometido en cuanto a su funcionalidad. Si este es el caso, quiere decir que de inicio, en que llegó a la escuela, fue un alumno que debieron haber priorizado para evaluación psicopedagógica. Recordemos que no debe pasar más de 2 o 3 años que un alumno esté en nuestra lista de priorización para poder hacerle su evaluación psicopedagógica. Entonces, si este alumno llegó en primer año, probablemente en tercer año, cuando mucho, ya se le debió haber hecho la evaluación psicopedagógica. Entonces, es un alumno de atención individual.
Si es un alumno de atención individual, entonces también a partir de la evaluación psicopedagógica se elaboró el plan de intervención. Y en el plan de intervención, ustedes allá están analizando cuestiones curriculares con el docente de grupo, están haciendo los ajustes necesarios, los apoyos que van a brindar y también la intervención de la USAER está planificada en este plan de intervención. A partir de ese plan de intervención, que puede tener una vigencia de hasta 3 años, pues yo voy elaborando mis planeaciones, que es lo que dijo Marieli. Pero cuando el alumno está en cuarto, quinto año, por ejemplo, me va a decir, estando hablando de la USAER primaria, me dice el padre de familia que va a continuar la secundaria en una escuela de la comunidad donde también cuenta con el servicio de USAER. Entonces, a mí como USAER, lo que me corresponde es que cuando ese alumno llega a sexto año, tenga su evaluación psicopedagógica actualizada para que yo se la pueda entregar a la USAER secundaria. Sobre todo porque en USAER secundaria los tiempos son vertiginosos. ¿Por qué razón? Porque solo están 3 años, pero además por la dinámica misma de la secundaria, del rol de maestros, que tienen varios, están en varios grupos, talleres, en fin. Ahora bien, estoy en USAER primaria y ese alumno se va a ir a un CAP. Es el mismo procedimiento. No procede a hacerle un proyecto de vida, sino actualizar la evaluación psicopedagógica porque este alumno se va a ir a un CAP, va a continuar su trayecto educativo en un CAP. Entonces, ya sea que se va a USAER secundaria o a CAP, como USAER primaria, yo tengo que actualizar esa evaluación psicopedagógica antes de que el alumno se vaya. Si soy una USAER secundaria y este alumno va a continuar con muchos apoyos y ajustes en otra institución educativa, pues igual me corresponderá ver qué evaluación psicopedagógica trajo de primaria, si le tengo que actualizar algo y demás. Ahora, ¿qué sucede si el alumno no va a continuar su trayecto educativo, en el caso de USAER primaria o USAER secundaria? En ese momento sí tengo que priorizar hacer el proyecto de vida. Pero recordemos toda la historia, que ya todo lo que ya conté. Es un alumno con discapacidad severa, se priorizó, se le hizo su EPP, es un alumno individual, es un alumno con plan de intervención, es un alumno con planeación individual. Entonces, cuando yo veo que ya estamos en quinto año, por ejemplo, y el padre de familia me dice, no va a continuar su trayecto, maestra, o el alumno, a veces el alumno dice, yo no voy a estudiar, yo me voy a ir con mi papá a trabajar. O X o Y, o a veces la madre te dice, ya no puedo traerlo, maestro, yo vengo de una comisaría, ya me quitaron el transporte, no tengo para pagar el taxi, ya no lo voy a traer. O sea, son tantas cosas que pueden suceder e influir para que un alumno ya te diga que no va a regresar a la escuela. Entonces es el momento de pensar, pues sí tendríamos que hacerle un proyecto de vida, porque este alumno ya no va a continuar. Cuando yo hago el proyecto de vida, mucha de la información que yo voy a replantear el proyecto de vida, yo la tomo del plan de intervención, yo la tomo de la evaluación psicopedagógica. Planeo mis metas, acuérdense que allá hay una columna que llama ¿qué actividades voy a hacer? ¿No? A partir de esas. Y esas actividades que yo planteo allá, que voy a hacer en preparación dentro del servicio de educación especial para el alumno, para el egreso del alumno, esas actividades son las que yo voy a poner en mi planeación individual, pero ojo, ¿se acuerdan que hemos tenido pláticas acerca de la coherencia interna de la evaluación psicopedagógica, la coherencia interna de la planeación? ¿Se acuerdan? Pero también hemos hablado de la coherencia externa de los documentos. Entonces yo creo que lo que resulta en el proyecto de apoyo, de vida, tiene que tener mucha coherencia con el plan de intervención. No creo que sean dos cosas, dos polos opuestos. Por eso a veces nos preguntan, ¿tengo que hacer plan? Y además, bueno, el plan de intervención ya lo debiste haber hecho porque fue un alumno individual, pero no va a estar tan separado de lo que vamos a planear en el proyecto de vida. Y como dijo la compañera anterior que preguntó, entonces, eso que yo tengo mi plan de intervención, que voy desglosando en mi planeación, ya en los últimos años que el alumno está, más lo que estoy teniendo ahora enfatizando que debo apoyar ahora que el alumno va a dejar la escuela, es lo que se va a traducir en la planeación. No son tantos formatos, dobles planeaciones, no, en ese formato yo voy mezclando lo que voy a encontrar. Y también a mí me preguntaron si se puede hacer un proyecto de vida si el alumno ya está cursando sexto grado. Bueno, si
nuevamente lo que dijo la maestra Marieli, es una decisión del equipo interdisciplinario, no va a continuar, requiere apoyos en varias áreas de la vida, requiere esos ajustes, ese acompañamiento, la familia está respondiendo, la familia va a poder brindar los apoyos, pues tomarán ustedes la decisión si es pertinente y necesario hacerlo en este momento, y si ustedes dicen que sí, adelante. Creo que con eso acabaríamos esta sesión de preguntas y respuestas. Teníamos algunas que creo que se correspondieron con esta ampliación de la información que nos compartieron. Entonces, por nuestra parte, creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marieli.